Sistema de clasificación decimal de Dewey. El principio básico de la clasificación bibliotecaria es la de agrupar las obras en los estantes acorde al contenido de su materia, algunas veces bajo el estilo literario o bibliográfico. Y los propósitos de la clasificación bibliotecaria son conjuntar los materiales relacionados temáticamente en una secuencia accesible, proveer un orden formal de acceso a la estantería o visualizarlos vía catálogo, reordenar el material en la estantería, proveer un orden para un catálogo clasificado. Tipos de clasificación. De estructura jerárquica. Sus clases y subclases se organizan en forma arborescente, dando lugar a una serie de divisiones y subdivisiones dependientes unas de otras. Los sistemas de estructura jerárquica pueden ser especializados cuando solo se ocupan de una rama del saber, o enciclopédicos cuando abarcan el universo de los conocimientos. Por facetas, se basa en el análisis de las posibilidades que existen dentro de cada materia. El principal valor de este tipo de clasificación es que, si un usuario no está seguro de la descripción de su investigación, de los términos que describen sus temas de interés o un indicador de sus descriptores, entonces es fácil generalizar o precisar a partir de un punto dado y aprender el lenguaje en el cual se debe de formular el mensaje. La notación. La notación de un esquema de clasificación es la serie de símbolos en que se presentan las clases, las subclases, las divisiones y subdivisiones. Es utilizada para indicar una materia, presentar su relación a una clase y proveer un orden secuencial para su arreglo. La notación pura es el uso solamente de un tipo de símbolo, tales como los números, en el esquema de clasificación de Melvin Dewey. Determinar la materia. El clasificador necesita examinar el material en sus manos. Esta examinación incluye 1. El título en primera instancia, aunque algunas veces no es de mucha ayuda, pues es ambiguo, metafórico o escueto. Otra información sobre el título, como el subtítulo, si lo hay, que puede proporcionar un poco más de información para la clasificación de la obra. 3. La tabla de contenido, los encabezamientos de cada capítulo y los subencabezamientos. 4. El prefacio, la introducción, el prólogo. En ellos se explicita usualmente la intención del autor. 5. Revisión del texto. Confirma o altera las ideas propias acerca de la materia. 6. Catalogación en publicación. Puede ser de gran ayuda, pero se debe de estar seguro si fue realizada antes de la publicación de la obra. 7. Revisión de obras similares. En la propia biblioteca, otras bibliotecas, con lo que se pueden encontrar pistas para desarrollar la propia clasificación. Determinar la disciplina. Después de escoger, es necesario revisar en el índice y luego los esquemas. Los clasificadores expertos van directamente a los esquemas, pero ya conocen en la estructura de los mismos y, usualmente, les es más fácil revisar en el índice. En este apartado podemos seleccionar lo que son las palabras claves, las palabras dentro del contexto o las palabras fuera del contexto. Las palabras dentro del contexto las podemos encontrar en lo que viene siendo el índice y son aquellas palabras que nos permite apreciar de lo que trata el contenido, y en este caso son palabras que se llegan a diferenciar porque son repetidas muchas veces. Cuando no obtenemos índice o algún temario, utilizamos las palabras fuera del contexto. En este caso necesitamos analizar el contenido y observar o sacar un tema en general del que trata el contenido. La asignatura topográfica. La asignatura topográfica le integran los datos que se presentan en una obra para que ésta sea localizada en una biblioteca. Usualmente consiste en un número de clasificación, un símbolo de localización y un número de libro. En este encontramos lo que es colección, número de clasificación, código de autor o título.
año de publicación, volumen o ejemplar. En la colección debemos saber qué tipo de colección tenemos y el título. Acorde al título, para seleccionarlo, debemos describir su nombre y en este caso, de las palabras iniciales, ponemos solamente la primera letra inicial. Si tenemos un ejemplo que es colección misterio, solo agregaríamos lo que viene siendo la C mayúscula y la M mayúscula. Y en este caso debemos de especificar por qué seleccionamos esta colección y hacer una justificación sobre ella. En el número de clasificación lo podemos sacar mediante el programa de Dewey Coulter. El sumario. Hay 10 clases. Cada clase va de los 100 a los 900. Representa una disciplina o un grupo de disciplinas. La clase 0 contiene materiales generales que no son necesariamente disciplinas relacionadas. Por ejemplo, periódicos, enciclopedias, computadoras y biblioteconomía. Los ceros, como mencionamos anteriormente, son las generalidades. El 100 es filosofía y disciplinas afines. El número 200 es religión. El 300 ciencias sociales, 400 lenguas, 500 ciencias puras, 600 tecnología, 700 arte, 800 literatura, 900 geografía e historia. A continuación del sumario encontramos las tablas auxiliares. Estas son un elemento esencial en el sistema de clasificación decimal de Dewey, para construir números tan específicos como se requiera. Están ubicadas en el volumen 1, dependiendo de los aspectos temáticos y no temáticos que puede presentar la obra a clasificar. Se utilizan algunas de las siguientes tablas. La tabla 1, subdivisiones comunes. Tabla 2, áreas geográficas, periodos históricos, personas. Tabla 3, subdivisiones para las artes, para las literaturas individuales, para géneros literarios específicos. Tabla 4, subdivisiones de lenguas individuales y de familia de lenguas. Tabla 5, grupos racionales, étnicos, nacionales. Tabla 6, lenguas. Y tabla 7, grupos de personas. Las características que tienen en común son: a todos sus números les antecede un guión, lo que indica que no deberían utilizarse solos, ya que cobran significado cuando son agregados a algún número. En su mayoría, solo se utilizarán cuando exista alguna instrucción al respecto, aunque en el caso de los números de la tabla 1, subdivisiones comunes, generalmente pueden agregarse a cualquier número base, a menos que haya restricciones al respecto. A continuación tenemos un ejemplo. El número principal, que es el 611, trata del tema en general que se sacó de este libro. En este caso lo podemos encontrar al final, en lo que son las notas, y el número 1 nos menciona lo que es anatomía. El número Dewey, que corresponde a esta división, es el número 611. El segundo número es el número relacionado al autor. En este caso comenzamos con el apellido, el cual lleva una H, por ende se menciona la H en el número de Dewey Coulter. De aquí comenzamos con el 1986, el cual fue proporcionado por el programa Dewey Coulter, en el cual nos menciona el número del autor. Espero que esta presentación haya sido de gran ayuda. Gracias por su atención.